Me llamo Javier Llorente. Tengo 64 años. Fui arquitecto durante más de 30, casi 40 años si cuento los últimos encargos que tomé después de la jubilación. Diseñé casas para otros, estructuras limpias, líneas simples, armonía. Mi propia casa, la que comparto con Marisa desde hace más de 3 décadas, la construí con mis manos en la medida que pude. Todo lo que no era carga estructural, lo levanté con mis propias decisiones. Ventanas grandes al sur, una pérgola para los veranos, un pequeño estudio con vista al jardín. A Marisa le gustó desde el primer momento. Dijo que olía a hogar antes de poner una sola planta. Nos conocimos en la universidad, ella estudiaba filología, yo arquitectura. Tenía una forma de hablar que no se parecía a nadie. No levantaba la voz, pero cada frase sonaba como si estuviera escrita. Cuando me invitó a una tertulia sobre Lorca en el 78, supe que estaba perdido. Nunca entendí del todo la poesía, pero en su voz, incluso los silencios, parecían tener significado. Nos casamos en el 84. Llovía, pero fue una de esas lluvias suaves, como si la ciudad hubiera decidido bendecirnos discretamente. Vivimos en un pequeño piso alquilado los primeros años, y luego, con mucho esfuerzo, conseguimos comprar un terreno en las afueras. Ahí está la casa, en la misma calle de tierra que ahora parece más vacía que antes. Tuvimos 2 hijos, Marcos, que vive en Valencia, y Clara, que se mudó a Bilbao hace 5 años. Vienen poco, los entiendo. Tienen sus vidas. Cuando llaman, casi siempre hablo yo. Marisa suele estar ocupada, o simplemente hace una seña con la mano para que diga que no puede ahora. Antes se ponía nerviosa de alegría cuando sonaba el teléfono. Ahora parece que cada llamada le pesa. Nuestros rituales eran simples. Café en la terraza los domingos. Marisa leía el periódico, yo regaba las plantas. Ella elegía la música cuando cocinábamos juntos. Serrat, Sabina, alguna vez jazz suave. Teníamos discusiones por tonterías, claro, como todos. Pero siempre volvíamos a ese punto de equilibrio donde uno sabía que el otro nos iría. O eso creía yo. Hace un año empezó a enseñar menos horas en la universidad. Dijo que estaba cansada, que necesitaba tiempo para ella. Se apuntó a un taller de lectura en la biblioteca del centro. Empezó a ir a yoga los martes y jueves. Hasta ahí, todo normal. Me alegré por ella. Siempre fue muy de mantenerse ocupada. Pero algo cambió. No sé decir cuándo exactamente. Quizás fue la primera vez que la vi mirar su móvil y sonreír, pero al verme, la sonrisa desapareció. O tal vez fue esa noche en que no quiso sentarse a cenar conmigo porque ya había comido algo en la calle. Antes eso era impensable. La cena era sagrada, aunque fuera una sopa rápida. Ahora a veces ni aparece. El otro día cociné lentejas como las hacía su madre. Me salió bien. Ella apenas las probó. Dijo que no tenía hambre. Cuando recogía la mesa, noté que solo había apartado la comida. No la había tocado. Su plato estaba casi igual. Me quedé mirando el tenedor en su sitio, el vaso sin usar, y por un segundo sentí que había puesto la mesa para un recuerdo, no para una persona. Empezó a dejar su teléfono en modo silencioso. Antes lo dejaba sobre la mesa, sin bloquear. Ahora lo guarda en el bolso. A veces incluso se lo lleva al baño. No soy celoso, nunca lo fui, pero hay movimientos que se sienten. No porque uno tenga pruebas, sino porque el cuerpo lo sabe. La forma en que ya no me mira cuando hablamos, como si la conversación fuera un trámite. Esta mañana bajó a desayunar en bata. Siempre me ha gustado cómo le queda esa bata azul, gastada ya, con el borde deshilachado. Me senté frente a ella, le serví café. Hacía frío y el vapor subía del tazón como una nube suave. Ella lo bebió sin decir nada, ni un buenos días, ni una mirada. Luego se levantó, dijo que tenía que salir. No me preguntó nada, ni si dormí bien, ni qué haría hoy. Solo se fue. Y el ruido de sus llaves fue lo único que me quedó. Fui al estudio. Encendí el ordenador. Tengo un proyecto personal entre manos. Ordenar las fotos familiares digitalmente. Las de los veranos en Galicia, las fiestas de Clara, los partidos de fútbol de Marcos. Me detuve en una de las fotos del jardín. Ella está de pie junto al limonero, con las manos en la cintura, riéndose de algo. Creo que fui yo quien tomó la foto. No recuerdo qué dije para hacerla reír así, pero en esa imagen,
Ella parece querer quedarse. Esa versión de Marisa ya no está, o no para mí. Hoy regué las plantas solo. El romero está seco. Ella era la que siempre lo cuidaba. Antes me regañaba si me olvidaba de podarlo. Ahora parece no notarlo. Me senté en la silla de la terraza. Miré hacia el jardín. Las sillas de los chicos siguen ahí, bajo la lona. No se usan desde la última Navidad. Los pájaros vienen igual. Se posan en la baranda como si nada hubiera cambiado. Y sin embargo, todo cambió. No hay gritos ni peleas. Solo una distancia que se estira como un hilo fino, cada día más tenso. Y uno sabe que si se rompe, no habrá ruido. Solo el silencio. Habíamos ido juntos al supermercado toda la vida. Al principio era casi un juego. Empujar el carrito de forma torpe, bromear sobre los precios, discutir entre risas qué tipo de queso llevar. Incluso cuando los niños eran pequeños, aquello era una especie de ritual. Marcos colgado del carrito, Clara correteando por los pasillos. Más tarde, cuando empezamos a ir los sábados por la mañana sin ellos, se convirtió en una costumbre tranquila, doméstica. Ella cogía las frutas, yo el pan y el vino, sin muchas palabras, pero con una coreografía que solo los años juntos te enseñan. Ese sábado fue diferente. Lo noté desde que aparcamos. Marisa no bajó del coche de inmediato. Se quedó un momento más mirando su móvil. Yo ya tenía la llave del carro en la mano. ¿Vienes?, pregunté. Sí, respondió sin levantar la vista. Dentro, la luz fría de los fluorescentes parecía más intensa que de costumbre. Tal vez eran mis ojos. Tal vez no. Caminábamos por los pasillos y noté que ella no me seguía el ritmo. Se detenía más, comparaba etiquetas, sacaba el móvil una y otra vez. En el pasillo de los cereales, la vi tecleando algo. Sonrió levemente. No era una sonrisa para mí. ¿Algo divertido?, pregunté fingiendo naturalidad. Number nada. Un mensaje de Marta. Asentí. Marta, otra profesora. No dudaba que fuera verdad, pero el tono me dejó una sensación incómoda, como si me hubieran cerrado una puerta sin hacer ruido. Seguimos. En la sección de quesos, me acerqué con una bandeja en la mano. ¿Te apetece brie? Hace mucho que no lo compramos. Coge lo que quieras, dijo sin mirar. Estaba frente al frigorífico de yogures, mirando sin mirar. Luego, casi en un susurro, yo ya no como eso, me cae pesado. La miré. ¿Desde cuándo? No lo había mencionado. Yo lo seguía comprando como siempre. ¿Había dejado de comerlo sin decirlo? ¿O yo había dejado de notarlo? Ella siguió adelante, y por un momento me sentí como un extraño siguiendo a una mujer que se le parecía. En la caja, mientras pasaban los productos, el cajero, un joven con gafas y voz amable, saludó. «Hola, Marisa, ¿todo bien?» Ella levantó la vista, sorprendida. Hola, sí, gracias. Hace tiempo que no la veía por aquí, dijo él. ¿Ya no viene los miércoles? Marisa sonrió, rápida. He cambiado algunos horarios, dijo. Yo no dije nada. No sabía que ella solía venir los miércoles. Siempre pensé que solo veníamos juntos los sábados. Me quedé mirando cómo pasaban las frutas por la cinta. En el coche de regreso, ella abrió el bolso. Otra vez el móvil. Otra vez los dedos escribiendo algo. La pantalla iluminaba su rostro como un escenario en miniatura. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, estoy avisando a Clara de que le dejamos unas cosas en casa de tu hermana. Me pidió unas infusiones. Mentí si dijera que no le creí. Pero también mentiría si dijera que no dudé. Guardó el móvil, miró por la ventana. Durante el resto del trayecto no hablamos. En casa, mientras guardábamos las compras, ella tomó su bolso y dijo, «Salgo un momento, no tardo». «¿A dónde?» «Al centro. Necesito unas cosas». Y se fue. Me quedé en la cocina, frente al frutero. Una naranja se había salido de la bolsa. La miré largo rato sin moverme. Esa noche cenamos tarde. No había motivo. Simplemente las horas se deslizaron como si el día no quisiera acabarse. Marisa había vuelto del centro con una bolsa pequeña. Una crema, creo, y se había encerrado en el baño largo rato. Yo preparé algo sencillo, tortilla francesa con ensalada. No pregunté si tenía hambre. Puse 2 platos igualmente. La televisión estaba encendida, pero en silencio. Un informativo repetido, rostros tensos diciendo cosas que ya nadie escuchaba.
Ella entró al salón con paso lento, el pelo aún húmedo. Se sentó en el sofá sin mirar la mesa. He hecho tortilla, dije sin esperar entusiasmo. Vale, ahora voy. Yo ya había empezado. El sonido de los cubiertos era casi el único ruido en la habitación. Cuando se sentó frente a mí, llevaba el móvil en la mano. Lo dejó al lado del plato, boca abajo. Me fijé en ese gesto. Antes no lo hacía. Comimos sin prisa, sin conversación. Yo solía contarle alguna anécdota, del pasado, de los hijos, de algo visto en la calle, pero esa noche no encontraba nada que no sonara forzado. Al final, dije lo primero que vino a la cabeza. Hoy, en el mercado, vi unas flores parecidas a las que llevabas el día que fuimos a Segovia. ¿Te acuerdas? Aquel otoño en que llovía sin parar. Ella levantó la vista por un segundo. Su cara no cambió. No, dijo. No lo recuerdo. Volvió al plato. Yo sí lo recordaba. El abrigo gris, el paraguas roto que terminamos tirando en una papelera, las fotos con fondo de niebla, aquel hotel con olor a madera vieja. Todo eso vivía en mí. Para ella, aparentemente, era niebla también, pero por dentro. Terminamos de cenar. Ella recogió los platos sin mirarme. Deja, ya lo hago, dije casi por costumbre. No te preocupes. En la cocina se oyeron ruidos suaves de agua, de loza. Me quedé en el salón. El móvil que había dejado sobre la mesa empezó a vibrar. Una llamada. El nombre no apareció. Solo número desconocido. No toqué nada. Me limité a mirar. Ella regresó y al ver el móvil, se detuvo un segundo. Lo cogió, se volvió hacia mí. Voy a hablar un momento. Ahora vengo. ¿Todo bien? Sí, dijo rápido. Marta. Y salió al pasillo. La puerta del despacho se cerró con cuidado. Apagué el televisor. Me quedé allí, solo con los restos de la cena. A lo lejos se escuchaban sus pasos, su voz amortiguada. No entendía palabras, solo tonos. Una frase más aguda, otra más baja. Una risa, corta. Una pausa. Algo como no ahora. Silencio. Otro murmullo. Luego, más nada. Fui a la cocina. Llené un vaso de agua. Miré por la ventana, sin ver. El reflejo me devolvía una figura que no reconocía del todo. Al cabo de unos minutos, ella volvió, sin expresión, como si no hubiera pasado nada. ¿Todo bien con Marta? Pregunté sin mirar directamente. Sí, problemas con una clase. Me pidió opinión para unos textos. Ya. Se sentó en el sofá. Abrió una revista que llevaba días sin tocar. Pasó páginas sin detenerse. Yo me senté frente a ella. No dijimos nada más. La noche avanzó como si fuera una rutina sin sentido. Cuando subimos a dormir, lo hicimos al mismo tiempo, pero sin hablar. En la cama, ella se volvió hacia la pared. Yo apagué la luz y me quedé mirando el techo. En la oscuridad su respiración era constante, ajena. Y yo pensé, ¿desde cuándo no compartimos el mismo sueño? Me desperté con la luz entrando, apenas por la rendija de la persiana. No estaba ella. La cama ya estaba fría del otro lado, sin arrugas, como si no hubiera dormido allí. Era sábado, lo recordé con cierto retardo. No trabajaba los sábados, o al menos eso era lo que decía antes. Me incorporé despacio. El silencio era espeso, sin café burbujeando, sin el ruido leve del secador o los pasos por el pasillo. Me puse la bata. La puerta del baño estaba entreabierta. No había toalla húmeda ni vapor en el espejo. Me acerqué a la cocina. Nada. Solo un vaso sobre la encimera y una nota junto a la cafetera. Fui a correr. No me esperes para el desayuno. Eso era todo. Ni un beso, ni un te amo. Ni siquiera una firma. No estaba su letra como antes, redonda, con bucles grandes. Esta era más apurada, cortante, como una orden. Puse agua a calentar, pero no hice café. Me quedé mirando la ventana, el vapor del agua subiendo. Afuera, el árbol frente a casa tenía hojas secas, amarillas. Debía podarlo hace semanas. Abrí el cajón junto a la nevera buscando un sobre. Cualquier excusa para hacer algo. Tropecé con una libreta vieja, de tapas de cuero gastadas. La reconocí al instante. Era la que usábamos en los primeros años para apuntar cosas. Películas vistas, frases sueltas, listas de libros que queríamos leer juntos.
Me senté con la libreta en la mesa. El mismo lugar donde desayunábamos los domingos, donde solíamos leer en voz alta mientras ella comía tostadas con mermelada de fresa. Las migas caían siempre en el mismo sitio. Abrí al azar. Una página decía, Domingo, vimos Casablanca por cuarta vez. Marisa lloró en la escena del piano. Javier dice que es una trampa emocional barata. Yo creo que es hermosa. Sonreí. Recordaba esa discusión. Yo fingí no emocionarme, pero al final también tenía un nudo en la garganta. Ella lo sabía. Siempre lo sabía. Pasé a otra página. Cosas que haremos este otoño. Ir a Segovia, caminar por el Retiro con café, leer a Rulfo de nuevo. Nada de eso hicimos ese año. No por falta de tiempo, sino porque empezamos a discutir más. O quizás a callar más. Ni siquiera recuerdo por qué no fuimos. Seguí leyendo. Había anotaciones sueltas. Javi dice que cuando me río con la cabeza hacia atrás parezco feliz de verdad. Hoy me miró mientras dormía y dijo que no podía creer que yo lo hubiera elegido. Cerré la libreta. De pronto me sentí como un intruso en mi propia historia, como si esas palabras pertenecieran a otra pareja, una que ya no existe. Me levanté, fui hasta el armario del salón. Allí guardábamos las cajas de fotos impresas. No abría esas cajas desde hacía años. Tomé una. En la tapa estaba escrito, Verano en la costa, 2005. La abrí con cuidado. Salían fotos sueltas, desordenadas. Marisa con gafas enormes, riendo. Yo con barba de 3 días y la piel rojiza. Ella me empujaba al agua. Yo fingía caer. Después otra, los dos en una hamaca, sus piernas sobre las mías. Pasé a otra. Una donde ella tenía la cara mojada, el pelo enredado por el viento. Me miraba, no a la cámara. Ese tipo de fotos que no se hacen, se capturan sin querer. Apreté la caja contra el pecho por un segundo. Después la volví a guardar. Demasiado. Volví a la cocina. El agua hervía. Apagué el fuego. No tomé nada. En el buzón había correo sin abrir. Un catálogo de muebles, una carta del banco. La dejé sobre la mesa sin mirarla. Al lado estaba la nota de Marisa. Aún allí, con su orden de no esperarla. Me senté frente a ella. Solo. El silencio era distinto al de la noche. Más claro, más cortante. Y yo no sabía qué hacer con él. Volví a salir a la calle porque en casa todo parecía detenido. El reloj de pared marcaba las 8:17 desde que desperté. Pero yo sabía que no era verdad. El tic-tac había cesado en algún momento que no recordaba. Bajé por la acera sin destino fijo. Éramos vecinos de este barrio desde hacía 15 años, pero cada esquina parecía más ajena hoy. Calle Cruz del Sur, la tienda donde solíamos comprar el pan, seguía allí. Saludé con la cabeza al panadero, aunque no entré. Seguí. La sombra de los árboles caía larga sobre los coches aparcados. Recordé que a Marisa le gustaba ese tramo por la sombra, por el olor a tierra. Me detuve en el paso de cebra. Al otro lado, una terraza de cafetería rebosaba de voces, vasos, cucharillas. Fue allí donde la vi. Estaba sentada con la espalda medio girada hacia mí, pero era Marisa. Su manera de echarse el cabello tras la oreja, el cruce de piernas, el movimiento leve del hombro al reír. Llevaba la camisa azul con flores blancas que había usado en nuestro último aniversario. Frente a ella, otra mujer, quizás Marta, hablaba animada, gesticulando con una copa en la mano. Marisa reía, no una risa de compromiso ni de cortesía, sino una carcajada liviana, de esas que le salían con facilidad cuando se sentía libre. Yo me quedé en la otra acera, inmóvil, sin saber si avanzar o retroceder. Ella no me vio, nunca giró la cabeza. No había rabia, no había celos, solo una sensación extraña, como si la estuviera viendo por primera vez y no supiera quién era, o como si yo mismo estuviera fuera del tiempo, invisible. ¿Cuándo había sido la última vez que reía así conmigo? No sabría decirlo. Seguí caminando, no regresé a casa. Tomé por una calle paralela que nos llevaba al Parque del Retiro. No lo pisaba desde el verano pasado. Me senté en un banco cerca del estanque. Había niños corriendo, un tipo paseando perros, una pareja joven discutiendo en voz baja. Miré mis manos. Las tenía apoyadas sobre las rodillas, quietas.
El viento movía las hojas secas cerca de mis zapatos. Escuché un tren a lo lejos. Todo estaba en su sitio y a la vez nada encajaba. Pensé en volver, pero no supe para qué. En casa no había nada que no fuera ausencia. Me vino a la mente la libreta vieja que había encontrado el día anterior, las fotos, la nota de Marisa. Todo eso ya era pasado. Ella, en esa terraza, era otra. O quizás siempre lo fue y yo no lo vi. Entré en una cafetería cercana, pedí un café solo. Me senté junto a la ventana. Desde allí veía parte del parque, los reflejos del sol en los bancos de hierro. Un camarero joven me dejó el azúcar y se fue sin decir nada. No saqué el teléfono. No tenía ganas de revisar mensajes ni correos. No esperaba llamadas. Nadie esperaba nada de mí ese día y eso tenía un peso curioso, como si el mundo me hubiese soltado. En la mesa de al lado, una mujer de unos 50 hojeaba una revista de viajes. Llevaba gafas de lectura, su bolso sobre las piernas. Le soné el rostro. Podría haber sido vecina, maestra de nuestros hijos. Pero número. Todo era confuso. Tomé el café lento, sin prisa. El primer sorbo fue amargo, el segundo ya no lo sentí. Me fijé en una grieta en la taza, una hendidura diminuta, casi imperceptible. Pensé que si la apretaba un poco más, podría romperse. Así también uno se rompe. Recordé la primera vez que salimos Marisa y yo. Fue en una terraza como esa. Ella llevaba una blusa de lino blanco. Tenía el pelo más largo entonces. Me preguntó por mi familia, por mis libros favoritos. Yo le hablo de Cortázar y de mi abuelo ferroviario. Luego caminamos hasta la estatua del ángel caído. Ella dijo que le parecía hermosa y triste. Como el amor, añadió. Reímos. Hoy, en cambio, yo estaba solo en una mesa de formica, con el café tibio, viendo pasar desconocidos. Afuera, la luz empezaba a apagarse. Era ese momento entre tarde y noche donde el mundo parece detenerse unos segundos. Pagué, dejé monedas justas. Al salir, el aire tenía olor a pan recién hecho y gasolina. Crucé hacia el parque otra vez. Me senté bajo un árbol, cerré los ojos, escuché a un niño llorar, luego reír, luego nada. Permanecí allí largo rato. No pensaba en nada concreto, solo dejaba que las imágenes vinieran y se fueran. La risa de Marisa, la casa vacía, el reloj detenido, la libreta con notas antiguas. Algo se había roto, pero no hacía ruido. Era una ruptura silenciosa, como una grieta en la taza del café. Aún aguantaba, pero ya estaba hecha. Me levanté sin rumbo. Caminé hacia calles que no conocía. La ciudad era la misma de siempre, pero también era otra. No tenía ganas de hablar con nadie. Tampoco de volver. No sabía qué haría después. Solo sabía que algo había cambiado. Esa noche no volvió Marisa. O quizás sí, pero ya no importaba. Yo no estaba allí. Dormí en el hostal de la calle San Juan las 2 noches siguientes. Nada especial. Sábanas ásperas, una lámpara torcida sobre la mesita y un recepcionista que me llamaba jefe con una sonrisa automática. No preguntó por qué un hombre de 60 y tantos, con la camisa arrugada y sin equipaje, pedía una habitación para una noche más y luego otra. Agradecí el anonimato. La primera mañana bajé tarde. El café estaba tibio. Me senté junto a la ventana, mirando a la gente pasar. Él gesticulaba mucho. Ella tenía los brazos cruzados. Me pregunté cuánto tiempo llevaban juntos. Si él ya sentía el muro como yo. No llamé a Marisa, ni ella a mí. No le dejé nota, ni mensaje. Supuse que notó mi ausencia, pero no tenía forma de saber si le importaba. La tercera noche dormí en el sofá de mi hermano, Samuel. Hacía meses que no lo veía. Me recibió sin preguntas como si ya lo esperara. Me ofreció una manta y se sentó conmigo en la cocina mientras calentaba una sopa en el microondas. ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir en casa?, preguntó sin mirarme. 3 noches, asintió. No insistió. ¿Ella sabe? No sé. Silencio. Anoche soñé con mamá, dijo de pronto. Estaba cortando tomates. Yo tenía 6 años. No respondí. Miré el vapor saliendo del tazón. A la mañana siguiente me llamó Clara, mi hija. No era común. Ella manda mensajes de vez en cuando. Pero llamar, eso no pasa. Papá, dijo al segundo tono. ¿Estás bien? Sí, mentí. ¿Dónde estás?
Por ahí. Una pausa. Oí un ruido de fondo, quizás tráfico. Mamá me dijo que estás fuera, que no vuelves. No supe qué responder. Me llamó hace un rato, estaba rara. Tranquila, pero como si hablara sola. Clara suspiró. Luego bajó la voz. Me dijo que te vio caminar por el parque ayer. Dijo que no la viste. Me quedé callado. También dijo que parecía que ya no estabas ahí, como si solo te quedara el cuerpo. Esa frase, esa imagen, como si solo te quedara el cuerpo. No sé qué le pasa, añadió, pero nunca la había oído hablar así. Apreté el teléfono contra la oreja. ¿Quieres que vaya a verte? Preguntó. Number, ¿seguro? Sí, hija. Solo necesitaba pensar. ¿En ella? En todo. Silencio largo. Oí a alguien gritar algo en inglés cerca de ella. Luego su voz volvió, más suave. Papá, a veces hay que soltar lo que ya no te abraza. No respondí. No podía. Llámame si cambias de idea. Gracias, Clara. Cortó. Me quedé con el teléfono en la mano un rato. Esa frase no era de ella, era de alguien más. Alguien que se lo dijo, o que la escuchó decirla antes. Volví al hostal esa noche. En la habitación me senté al borde de la cama y saqué del bolsillo una servilleta doblada que había encontrado días antes en la cocina. Tenía una mancha de vino y una palabra escrita con letra torcida: volver. No recordaba haberla visto antes. No sabía si era mía, de Marisa o de alguien más. Pero la guardé. Dormí mal. Amanecí con la idea fija de que tenía que ir a casa. No a hablar, no a pedir explicaciones, solo a ver, a mirar con otros ojos. Me vestí despacio. Salí a la calle cuando aún no había sol. Caminé, volví sobre mis pasos. Me detuve frente a un semáforo sin tráfico. Y después de casi una hora de andar sin rumbo, supe que debía ir. A ver el vacío, no el que me dejó Marisa, el mío. Volví antes del amanecer. La calle seguía dormida, sin luces en las ventanas, salvo una tenue en el porche de enfrente. No recordaba haber salido con llave, pero la encontraba en el bolsillo pequeño del abrigo. Entré sin hacer ruido. Cerré la puerta con cuidado sin soltarla de golpe. La casa olía a café viejo y madera, una mezcla de lo vivido y lo que ya no vive. Me quité los zapatos junto a la alfombra de la entrada. Ni siquiera rechinó el suelo. Caminé despacio, no por miedo a despertar a Marisa, sino por respeto al silencio. El mismo cojín hundido en el sofá, el mando encima del reposabrazos, el vaso con agua a medio beber en la mesa baja. La planta de la esquina, esa que siempre decía que se le moría si no la regaba yo, aún estaba viva. Un poco vencida, sí, pero viva. Toqué una hoja. Polvo. Pasé por el pasillo sin prender luces. Solo el resplandor pálido del exterior dibujaba las líneas de los marcos en la pared. Fotografías familiares, de cuando Clara era pequeña. En una, Marisa me miraba de reojo mientras Clara soplaba las velas. Me quedé allí un momento. Pensé que sería más doloroso. No lo fue. Solo quieto. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Empujé un poco. La vi. Dormía de lado, envuelta en su bata, el brazo bajo la almohada. Su respiración era constante, suave. No ronca como antes. Tal vez el médico le cambió el tratamiento. O tal vez simplemente no ronca cuando yo no estoy. No entré. Solo la observé desde la puerta. Volví a la cocina. Encendí la luz pequeña, la que está sobre la encimera. Ese tono cálido que apenas alcanza para no tropezarse. Todo estaba en su sitio. La taza de cerámica con una grieta en el borde, el frutero con 3 manzanas ya un poco arrugadas. El calendario seguía marcado en abril, aunque ya era junio. Un bolígrafo colgaba atado con hilo. En la mesa había algo, un papel doblado. No estaba la última vez. Era un dibujo, un niño, un perro, una mujer. No era de Clara, era reciente. Trazos rápidos, sin cuidado, pero con cariño. En la esquina, escrito con letra temblorosa, para mamá. No reconocí la firma. Tal vez algún niño del colegio, algún voluntariado. Tal vez, no importa. Junto al dibujo, un objeto. Una pequeña caja de madera clara, con una tapa corredera. La abrí. Dentro, un anillo.
No el suyo, era más pequeño. De mujer, pero más juvenil. Parecía nuevo. No entendí. Lo cerré y lo dejé donde estaba. Me senté. No tenía hambre. Solo me quedé allí. El reloj en la pared avanzaba con su tic lento, apenas audible. Afuera comenzaba a clarear. No pensé en nada específico. Tampoco esperé que ella se levantara. No quería palabras, solo estar. En la nevera, una nota vieja aún pegada con un imán. Comprar pan, llamar a Teresa, cita ginecólogo. Una amiga que no veo desde hace años. Cita sin fecha. Vi mi reflejo en la ventana. Ojeras, pelo más blanco, la línea de la boca hundida hacia abajo. Me pregunté si ella me habría notado así la última vez, o si ya me veía solo como parte de la casa, como ese florero sin flores en el pasillo. El cielo empezó a tornarse rosa pálido. Un camión de basura pasó por la calle, con su ruido sordo y monótono. Y yo seguí allí, como si necesitara ver ese día nacer dentro de estas paredes una vez más. No como antes. No con la esperanza de que algo vuelva, sino para saber qué quedó, qué vive aún, aunque yo no viva ya aquí. El primer sonido que rompió la quietud fue el leve crujido de la puerta del dormitorio. No fue abrupto, fue como un suspiro que cedía. La casa seguía en penumbra, aunque afuera el cielo ya palidecía. Yo no me moví. Seguía sentado en la cocina, las manos alrededor de una taza vacía, ya fría desde hacía horas. Marisa apareció en el marco de la puerta, descalza, con una bata azul que apenas recordaba haber visto antes. El cabello suelto, revuelto por el sueño. Me miró sin decir nada. Su mirada no tenía reproche ni sorpresa, solo reconocimiento, como cuando uno encuentra algo que no esperaba volver a ver, pero que tampoco se sorprende de tener enfrente. «Volviste», dijo. Su voz era ronca, no del todo despierta. Asentí apenas. No había nada más que decir. Se acercó despacio, como si aún decidiera si quedarse de pie o sentarse. Finalmente lo hizo, frente a mí. No se miró las manos, ni el suelo. Me miraba. Yo bajé la vista. «Clara llamó anoche», dijo. No esperaba respuesta, pero continuó. «Me preguntó si sabía algo de ti. No supe qué decirle. No respondí. Solo saqué del bolsillo interior la pequeña caja de madera. La dejé sobre la mesa, entre nosotros. Ella no la tocó. «¿Es de Clara?», preguntó al cabo de unos segundos. Estaba en la cocina, con el dibujo. Ella bajó los ojos hacia la caja, sin abrirla. Respiró hondo. Después los alzó otra vez. «¿Por qué viniste?». Levanté la vista lentamente. No había agresividad en su pregunta. Tampoco nostalgia. Solo una especie de curiosidad serena, como si preguntara por la hora, para saber si todavía estaba aquí. ¿Y? No contesté. El silencio no era una negativa. Era solo que no tenía cómo decirlo. Ella desvió la mirada hacia la ventana. El cielo ya era gris claro. Los árboles del jardín se dibujaban en sombras largas sobre la pared. Durante unos segundos, el único sonido fue el del reloj sobre la nevera, ese tic lento que siempre parecía fuera de ritmo. «Yo tampoco sé qué queda», dijo finalmente. Volví a mirarla. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Parecía más cansancio que tristeza. «A veces pienso que fue culpa mía», dijo sin mirarme. «Otras veces, no lo sé. Solo siento que un día dejé de escucharte». «Yo también dejé», dije, y fue lo más honesto que pude decir. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa, su cara a medio metro de la mía. Sus ojos buscaban algo que no sabía si yo todavía podía ofrecer. «Clara te necesita», murmuró. Asentí. Me levanté con lentitud. La silla crujió. Marisa no se movió. Tomé el dibujo de la nevera y lo dejé junto a la caja. «¿Es tu despedida?», preguntó. No había desafío, solo una constatación. No respondí. Caminé hacia la puerta sin apuro. Me detuve un segundo junto al marco. Ella seguía allí, frente a la taza vacía, la caja y el dibujo. Igual de inmóvil que yo horas antes. «Gracias», dijo, apenas audible. Salí, cerré la puerta sin hacer ruido. El aire de la mañana era fresco, con ese olor a tierra húmeda que tiene el amanecer. Caminé hasta la esquina sin mirar atrás. El sol todavía no asomaba.
pero la claridad ya era suficiente para distinguir los detalles. No sentí alivio, tampoco pesar, solo una especie de silencio interno, como cuando se apaga una radio que llevaba horas encendida de fondo. No era paz, era otra cosa, una forma de cierre sin nombre. No tenía a dónde ir exactamente, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me importaba.